de renina, angiotensina, aldosterona. Si ven esta diapositiva, viendo la relación entre presión arterial promedio y tasa de filtración glomerular a diferentes niveles de control de presión arterial, del lado izquierdo, presión baja de 130 sobre 85, del lado derecho, presión de 140 sobre 90. No es una diferencia significativa versus hipertensión no tratada del lado derecho con una presión arterial promedio, que entre menor la presión arterial, mayor la preservación de GRF como variable independiente. No sabemos cuáles son los niveles bajos de control de hipertensión. Actualmente estamos haciendo un estudio que se llama Proyecto Whole PKD, esto es en pacientes que tienen enfermedad renal poliquística, para determinar si, como variable independiente, la presión arterial reducida a 85, 110 sobre 60 o 75 puede ser de beneficio, a diferencia de una presión de 120, 130 sobre 70, 80. Estos resultados van a estar disponibles en el 2014. Entonces, actualmente se recomienda que las presiones sean controladas a 130, 120 sobre 80 y 70. Lo mejor sería los niveles más bajos. Si vemos la incidencia acumulada de eventos renales y muerte, por ejemplo, utilizando un bloqueador de canales de calcio, en este caso amlodipina, versus un inhibidor de la ECA, ramipril, si vemos el curso de la enfermedad renal crónica en esta población y la incidencia acumulada de las complicaciones y el desarrollo de enfermedad renal crónica, el inhibidor de la ECA, el ramipril, se asocia con menos eventos con el tiempo, a diferencia de amlodipina. Por eso, se muestra, independiente de la presión arterial, hay un beneficio con el inhibidor de la ECA, a diferencia del bloqueador de canales de calcio, para lograr el mismo nivel de control de presión arterial en esta población de alto riesgo. Si vemos, cambiando un poco de dirección, el control de lípidos en pacientes con enfermedad renal crónica, resulta que para cuando ya el paciente está en diálisis, el papel de la reducción de los lípidos no ha demostrado ser de beneficio. Tal vez porque, esto no debe traducirse en no tratar las dislipidemias en pacientes con enfermedad renal crónica, como se ve en la figura 6. Muestra que hay un beneficio y definitivamente los resultados no son peores si se tratan los trastornos lipídicos en pacientes con enfermedad renal. Entre más bajo el nivel de colesterol total y más alto el HDL y más bajo el LDL, hay cierto grado de beneficio en los pacientes con enfermedad renal crónica respecto a la progresión de la enfermedad y respecto a las complicaciones de enfermedad cardiovascular, es decir, la enfermedad coronaria en esta población de pacientes. Si después vemos el siguiente estudio, los niveles de lípidos prediálisis, y estos son los pacientes antes de iniciar la diálisis, que hay cierto grado de beneficio en los pacientes cuyos niveles de lípidos se disminuyeron con el tratamiento. Entonces, se recomienda ampliamente en este momento que los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen trastornos lipídicos deban tratarse agresivamente con estatinas. A la fecha, ninguna estatina ha demostrado ser más efectiva. Entonces, cualquiera de las estatinas se recomienda para tratar este trastorno. Si ven los resultados del tratamiento,
En esta diapositiva, nuevamente, del lado izquierdo de la línea media, del lado izquierdo, se confiere un beneficio positivo. Del lado derecho, el beneficio es negativo. Uno puede ver en esta diapositiva que el tratamiento del trastorno de lípidos sí confiere un beneficio en una amplia variedad de problemas que tienen que ver con la dislipidemia. Entonces, se recomienda ampliamente que pongamos atención a los trastornos de los lípidos en esta población de pacientes desde el principio y tratar las dislipidemias temprano, agresivamente y efectivamente utilizando los estándares actuales para el control del colesterol. Como nefrólogo y como médico de primer contacto, hay que enfocarnos en el manejo temprano, lo más posible, y este manejo debe empezar idealmente que no se haya pasado la etapa 3 y, por supuesto, o inequívocamente antes de la etapa 3B. Parece que en la población general, la mayoría de los pacientes en etapa 1 y 2 de enfermedad renal crónica son tratados por los médicos generales y solo pocos pacientes llegan al especialista, al nefrólogo. Para cuando ya se presenta la etapa 3, empiezan a referir entonces a los pacientes al nefrólogo. Pero el tratamiento debe empezar lo antes posible, ya sea por el médico de primer contacto o por el nefrólogo. Si vemos esta lista de abordajes de tratamiento, es una lista de verificación y una vez que la veamos, esta es una herramienta recomendada. El valor de esta lista, cuando tratamos a los pacientes, es sumamente valioso. El control de la hipertensión es sumamente importante independientemente de la etapa de la enfermedad y esto se debe hacer tempranamente. Yo diría que yo no aceptaría 140/90 como control aceptable. Mi meta sería 120/130/70/80 en pacientes con enfermedad renal crónica. Si hay proteinuria, desde el principio hay que cuantificarla con las relaciones de creatinina-proteína y resulta que cualquier incremento pequeño de la proteinuria confiere un riesgo de progresar enfermedad renal. La proteinuria no solamente marca a la enfermedad, sino que contribuye a la enfermedad. Hay un efecto tóxico de la proteinuria en la membrana glomerular. Entonces, vamos a marcar la enfermedad, pero la proteinuria contribuye también. Todos ustedes saben que los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina pueden disminuir la proteinuria y deben utilizarse al principio, aún en etapas de microalbuminuria. La microalbuminuria se define como una relación de albúmina-creatinina en orina de 30 a 300, es decir, 30 microgramos de albúmina por gramo de creatinina. Esto tiene que medirse cada vez en alguien que tiene cualquier forma de enfermedad renal. Aún si la prueba es negativa al principio, hay que medir la microalbuminuria urinaria y tratar si la microalbúmina está arriba de 30 microgramos. Yo diría que utilicen un inhibidor de la ECA, una ARB, eso es opción de ustedes, para bloquear el sistema de aldosterona y eso ha demostrado disminuir la proteinuria. Para los pacientes que tienen diabetes,